Os pido por favor que me acompañéis a la palabra de Dios. Vamos a leer en la epístola a Tito, capítulo 2, versículos 1 al 5. Tito, capítulo 2, versículos 1 al 5. Dice el Señor, Tito capítulo 2, versículos 1 al 5. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vamos a orar al Señor un momento. Oh Padre Santo, Dios eterno, venimos de nuevo ante tu presencia, confiando en los méritos de Cristo, que tú nos atiendes por medio de Cristo nuestro Salvador. Te rogamos en su nombre, Señor, que tú nos des un corazón humilde, receptivo a tu palabra. Tú apartes de todos nosotros todo prejuicio, todo pensamiento que no se ajuste a tu verdad. Y con un corazón abierto recibamos tu palabra y tú nos muestres dónde tenemos que corregir. Tú nos alientes, nos consueles también, para que tú seas engrandecido en nuestras vidas, podamos dar un poderoso testimonio de la verdad. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor. Amén. Todo aparato electrónico, o que no sea electrónico, en general todo cacharro, ¿no? Todo aparato que tenga cierta complejidad, debería tener unas instrucciones de uso. Y así sucede. La inmensa mayoría de los aparatos que se fabrican tienen su correspondiente manual o instrucciones de uso. De modo que cuando uno compra tales aparatos, lo primero que debe hacer, que muchas veces no se hace, pero lo primero que se debe hacer es leer las instrucciones de uso de ese dispositivo o aparato que hemos comprado. ¿Y para qué? Pues para saber qué puede hacer ese aparato o ese dispositivo, qué capacidades y funcionalidades tiene, cuáles son sus limitaciones, cómo debemos usarlo, qué medidas de precaución y seguridad debemos tomar al utilizar ese aparato, etcétera, etcétera. Tenemos que leernos el manual de usuario de las cosas que compramos. De lo contrario, esas cosas se nos podrían romper, podrían funcionar mal o incluso nos podrían llegar a causar algún daño a nosotros mismos. Y hermanos, esto es lo que pasa cuando muchas veces compramos cosas y no leemos el manual de instrucciones. Y lo digo porque a mí me ha pasado. Yo tengo que reconocerlo, he llegado a hacer. Compro un cacharro, compro un aparato, esto es sencillo, esto es rápido. Le doy a los botones, aquello no funciona, rompo algo. ¿Qué es lo que pasa? Tengo que leer las instrucciones de uso. Hermanos, toda cosa fabricada que tenga algo de complejidad posee un manual de instrucciones y tenemos que ceñirnos a lo que el fabricante nos indica en dicho manual. No podemos hacer, sí, voy a leerme las instrucciones. A ver, tengo que hacer esto. Estos son muchos pasos. Tantas cosas hay que hacer. Yo creo que esto es más rápido así. Uno se lee las instrucciones, pero después hace otra cosa. No, eso tampoco es correcto. No es sabio. Tenemos que ceñirnos a lo que el fabricante nos indica en dicho manual. Ceñirnos exactamente. ¿Para qué? Para que todo vaya bien, para que el aparato funcione bien,
para que podamos sacarle el máximo provecho y para que todos estemos contentos. Este es un concepto muy sencillo, que todo el mundo entiende en lo referente a los objetos fabricados por los hombres. Sin embargo, muchos no entienden o no aplican este concepto cuando nos referimos al propio ser humano. Claro, esto es debido en gran medida a que muchísima gente piensa que no hemos sido creados por nadie, sino que somos fruto de la mera casualidad. No tenemos fabricante, dicen ellos. Por tanto, no hay manual de instrucciones. Por tanto, podemos hacer lo que nos dé la gana con nosotros mismos y con otras personas. Algunos sí llegan a creer que hay un fabricante, un diseñador, un ser supremo, pero que ese Dios no ha dejado ningún manual de uso. Queridos hermanos y amigos, todo esto es rotundamente falso. Sí que hemos sido diseñados y creados por alguien, por Dios, el Dios de las Escrituras. Y ese Dios ha dejado por escrito un manual, unas instrucciones de uso, el cual se encuentra registrado en las Santas Escrituras, lo que llamamos la Biblia. Y quiero aclarar, con esto no quiero decir que la Biblia sea un mero manual de uso, de comportamiento para el ser humano, no. Es mucho más que eso, es la palabra de Dios. Aquí, en las Escrituras, además, se nos revela quién es Dios, cuál es su plan, su voluntad, cómo es la condición del hombre, el plan de salvación y otras muchas cosas. Pero lo cierto es que en las Escrituras también encontramos cómo creó Dios al hombre y a la mujer, y cómo el Señor quiere que se conduzcan y se relacionen entre ellos, y para con Dios mismo, y para con el resto de sus semejantes. Y esto está por escrito, Dios lo ha dejado por escrito. Así que la palabra de Dios nos muestra, entre otras cosas, cuál es el rol o el papel del hombre, del marido en el hogar, eso ya lo vimos en los mensajes anteriores, y cuál es el rol o el papel de la mujer en el contexto de la familia en el hogar. Pues bien, dentro de esta serie que estamos considerando, la familia según el modelo bíblico, hoy vamos a continuar viendo, porque ya lo empezamos en el mensaje anterior, vamos a continuar viendo el papel de la mujer en la familia. En el mensaje anterior vimos que el papel principal de la mujer en el hogar consiste primera y básicamente en amar a su marido. Amar a su marido. Y empezamos a ver, no lo hemos concluido, empezamos a ver qué implica tal cosa. En la práctica, en el día a día, qué implica, qué significa amar a mi marido. Hermana, tienes que preguntarte esto, plantearte esto. Si yo soy una mujer cristiana, estoy casada, o no estoy casada, pero quiero casarme. O no tengo pensamiento de casarme, pero tengo hijas, nietas, y tengo que enseñarles. De hecho, el texto que estamos considerando hablaba de eso. Pablo le decía a las mujeres mayores, más mayores, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Y a lo mejor esas mujeres mayores ya no tenían sus maridos, pues eran viudas, en fin. ¿Qué significa amar al marido? ¿Cómo una esposa cristiana piadosa puede y debe mostrar dicho amor para con su esposo? Pues en primer lugar vimos siendo fiel a su esposo. Podía manifestar dicho amor siendo fiel a su esposo. En segundo lugar, estimando y respetando a su marido. Su marido no es un cualquiera. Estimándolo, respetándolo, valorándolo. En tercer lugar, apoyando, ayudando y animando a su esposo en sus tareas, cargas y luchas. No siendo una gotera continua. No siendo un obstáculo, un estorbo para su marido. Siendo una ayuda. Esto es lo que Dios tiene en mente. Lo que Dios tenía en mente en la creación, lo que Dios tiene en mente para la mujer cristiana piadosa
Hoy en día también. Ayuda idónea. El Señor que dijo, lo tenemos en Génesis, cuando creó a Adán, le haré ayuda idónea. Y no creó otro hombre, no creó varias mujeres, le haré ayudas idóneas. No, una mujer, le haré ayuda idónea. Y la trajo a Adán. Pero también, continuamos, en este mensaje vamos a ver que también una esposa piadosa debe mostrar amor hacia su marido, procurando apartar tiempo para estar con su esposo. Procurando apartar tiempo para estar con su esposo. Desde luego la mujer, al igual que el hombre, deben prioritariamente apartar tiempo para estar a solas con Dios, en oración, leyendo y meditando en su palabra. Mi querida hermana, déjame preguntarte, voy a hacer aquí un paréntesis. ¿Es esta tu prioridad? ¿El Señor? ¿Cuál es la prioridad número uno en tu vida? Debe ser Dios. Dios. Y como tal, entonces tú tienes que organizar tu tiempo y preocuparte para apartar tiempo para estar a solas con Dios. Debes tener tus devocionales personales con el Señor todos los días. ¿Es la prioridad número uno en tu vida? El Señor. Y hay enseñanza en las Escrituras acerca de esto. No tengo tiempo para traer todos los textos. Pero tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios cada día, clamar al Señor cada día, meditar en su palabra. La prioridad número uno en nuestra vida, en mujeres y hombres, en todos nosotros, es el Señor. Pero la número dos es nuestro cónyuge. La prioridad número dos es nuestro cónyuge. Nuestro esposo o nuestra esposa. Así que tenemos que apartar tiempo para estar con él o con ella. Pero ahora estamos centrando nuestra atención en lo que debe hacer la mujer. Mi querida hermana, yo sé que tienes muchas cosas que hacer y si estás criando hijos, más todavía. Pero esto no debe ser un impedimento para apartar tiempo para estar con tu esposo a solas. O sea, para estar con tu esposo a solas. Yo estoy con mi esposo porque almorzamos todos juntos, con mi esposo, con mis hijos, y ya, no. O cenamos todos juntos, en la cena. No me estoy refiriendo a esto. Apartar tiempo para estar con él a solas, los dos. Hermana, si sigues pensando que esto te resulta casi imposible, que tienes muchísimas tareas, muchísimas cosas que hacer, que no sabes de dónde sacar ese tiempo, pues sí, para el Señor sí, claro, pero ya después es que no tengo tiempo para nada. Si esto es así, entonces tienes que pedir consejo. Habla primero con tu marido, él es la cabeza de tu hogar. Mi amor, yo quiero pasar tiempo contigo, pero mira lo que me pasa, es que no tengo tiempo. Mira, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro. Y el esposo, que es el líder en su hogar, líder piadoso, que entre otras cosas, como vimos, tiene que dar instrucción, guía, órdenes bíblicas, entonces habla con su esposa. Pero si aún así han hablado y los dos necesitan consejo, pues pueden ir al pastor. Hermano, pasa esto. Está bien la predicación que tú trajiste, pero es que no tengo tiempo. No hay manera de yo estar con mi esposo. Hermana, una situación donde continuamente estás enredada en tu trabajo,
en tus labores y no pasas ni un segundo a solas con tu marido, es una situación muy mala, y no solo mala, sino peligrosa. Peligrosa. Peligrosa para vuestro matrimonio, para vuestra familia y aún para la iglesia. Y eso puede crear, poco a poco, desafecto, separación, individualismo y otras cosas malas. Cuidado, hermanas. Así que, hermana que estás casada, tienes que preocuparte por dedicar un tiempo para tu esposo. Porque el pastor me ha dicho que le tengo que dedicar tiempo para mi esposo. No porque lo digo yo, es porque lo dice el Señor en su palabra. No porque lo diga yo, hermanos. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 34. Dice ahí, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. De cómo agradar a su marido. La casada, entre otras cosas, se tiene que preocupar por su marido. No es que la casada se despreocupe totalmente de las cosas del Señor, no. Como he dicho antes, la prioridad número 1 de la esposa debe ser Dios. Pero el mismo Señor le ordena que después de tener cuidado, después de apartar tiempo para el Señor, debe tener cuidado de cómo agradar a su marido. Y hago un pequeño inciso aquí, cuando dice, tiene cuidado de las cosas del mundo, no es que se refiere a que la mujer tiene que enredarse en cosas malas, no se está refiriendo a esto, se está refiriendo a cosas terrenales, pues trabajos cotidianos que tiene que hacer, sus responsabilidades diarias, ¿no? Que sean malas, ¿no? Tiene que hacerlas. Tiene cuidado de esas cosas y de cómo agradar a su marido. Tiene que preocuparse activamente, planificarse para pasar tiempo con su marido. Mi querida hermana, te pregunto, ¿es esto lo que tú estás haciendo con tu esposo? ¿Es esto lo que tú haces con tu esposo? Consciente y deliberadamente en las 24 horas que tiene el día, tú apartas un tiempo para estar, no, ese tiempo yo quiero estar con mi esposo y vamos a estar a solas. ¿O no piensas en esto? Me organizo mi día, mi horario, muchas cosas, todo lo que tengo que hacer. Y en ese plan, ¿dónde está tu marido? Hermanas, tenéis que sacar tiempo para hablar, compartir con tu marido a solas, tiempo para relajarte junto con tu esposo, tiempo para cumplir tu deber conyugal para con tu esposo, tiempo para estar a solas con él, sin tus hijos y sin nadie más, a solas. Dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente a la oración. No es negarnos uno al otro para irme de viaje para acá y para allá, no. Dice, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y es cierto que aquí se está refiriendo al deber conyugal, pero se puede aplicar a cualquier situación. Generalmente es la mujer quien necesita compartir, hablar de sus inquietudes, preocupaciones con su esposo, pero a veces puede ser al revés. Es el esposo quien necesita compartir con su esposa. Y ella no debe negarse a pasar tiempo con él. Juntaos los dos.
Hermanos, esto es muy importante. Claro, el esposo piadoso, que se da cuenta de esto, tiene que también hablar con su esposa y dar guía e instrucción. Mi amor, yo te veo y está bien, trabaja, diligente, responsable. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos 15 minutos? Que estuvimos compartiendo media hora. A solas. Es que es muy difícil, pastor. Mire, yo tengo hijos. Tengo hijos pequeños y es muy complicado. Hermana, yo también tengo hijos. 3 hijos. Nosotros, mi esposo y yo, tenemos que esforzarnos. No es fácil, claro. Hay muchas responsabilidades, muchas preocupaciones, muchas cosas que hacer. Pero tenemos que esforzarnos por pasar tiempo a solas, juntos los dos. Y esto sí, el esposo tiene que estar pendiente de esto, pero la esposa también. Y la esposa manifiesta su amor para con su esposo, entre otras cosas, apartando tiempo para estar con él. A lo mejor tiene que ser, como muchas veces nos pasa a nosotros, cuando los niños ya se han acostado y están durmiendo. Pues tendrá que ser así. Los niños ya están durmiendo, ya están acostados. Estoy cansado. A dormir. Estoy cansada. Estoy muy cansada. A dormir. No, hermana. Pasar tiempo a solas con tu esposo. Y desde luego no una vez al año, ni una vez al mes. Debe ser algo frecuente. Todos los días, a ser posible. Hay días más complicados, yo lo entiendo. Pero si es nuestra prioridad número 2 en nuestra vida, el Señor, después nuestro cónyuge, no puede ser que pasemos más tiempo con otras personas que con nuestro esposo. Eso no está bien. Y nos olvidemos de nuestro esposo. Eso no está bien. No es lo que el Señor quiere. La esposa, dice el Señor en su palabra, se preocupa por agradar a su marido. Y no se niegan el uno al otro. Es decir, ni se niega el esposo a la esposa, ni se niega la esposa al esposo. Bien, en quinto y último lugar, la mujer manifiesta el amor hacia su marido sometiéndose bíblicamente a su esposo. La mujer, la esposa, manifiesta el amor hacia su marido sometiéndose bíblicamente a su esposo. Las feministas de hoy en día, al escuchar esto, harían como hicieron los fariseos cuando Esteban terminó de dar su testimonio ante ellos. Ellos dicen, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Esto es lo que harían las feministas. Pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Esas feministas que aplauden con alegría cuando una mujer decide asesinar a su bebé que todavía no ha nacido, lo que llaman interrupción voluntaria del embarazo, que es aborto, esas mismas se escandalizan al escuchar el rol o papel que Dios ha determinado para la mujer en su hogar como esposa y como madre. Y bueno, lo de pasar tiempo con su esposo, pues está bien, pero cuando llegamos a decir que debe someterse bíblicamente a su esposo, crujen los dientes y si pudieran, arremeterían a una contra nosotros. Pero hermanos, nosotros tenemos que seguir proclamando todo el consejo de Dios. No debemos dejarnos amedrentar por este mundo. Y la Escritura nos enseña que la mujer también manifiesta el amor hacia su marido sometiéndose bíblicamente a su esposo. Dice en Tito capítulo 2, versículo 5, sujetas a sus maridos. Sujetas, las mujeres, a sus maridos.
Esta sujeción significa sometimiento a la autoridad de su marido, autoridad que le ha sido conferida por Dios, ya lo vimos también. Así que la esposa cristiana no debe sujetarse a su esposo porque él lo diga, no. Ella debe hacerlo porque lo dice el Señor. El apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, dice aquí que las mujeres más mayores debían enseñar a las más jóvenes, entre otras cosas, a estar sujetas a sus maridos. Esto no podía ser de otra manera, siendo que el marido es cabeza del hogar. Pero por si alguien pensaba que en el hogar podía haber dos cabezas, el Señor revela explícitamente que esto no es así. No hay dos cabezas. El diseño jerárquico que Dios ha determinado para la familia es que el hombre sea el líder, la cabeza, la autoridad en el hogar, y que la mujer se sujete o se someta a su esposo. Ahora bien, dicho esto, es importante que veamos en detalle cómo debe ser esta sujeción para evitar extremos, para evitar extremos y que un hombre no diga, pues, tiene que sujetarse a mí, pues significa que la mujer tiene que hacer todo lo que yo diga. Da igual si es bíblico o no. Yo soy el jefe. No, cuidado. Se viene a la mente un caso, un ejemplo, de un joven que, hablando con el padre de la chica con la que se estaban conociendo, ¿no? Un joven cristiano, bueno, supuestamente cristiano, ¿no? Y la chica cristiana también, ¿no? Y estaban, pues, de novios, podríamos decir, ¿no? Y el chico, en una de estas conversaciones que tuvo con el padre de ella, ¿vale? Una de las primeras preguntas que este muchacho le hizo al padre, ¿qué pregunta le haría, no? ¿Cuál es de las preguntas más prioritarias o más importantes que este muchacho le haría al padre de su futura esposa? Y una de las primeras preguntas que le hizo es, ¿su hija se someterá a mí? O sea, eso es lo que tú estás pensando. Eso es lo primero que hay en tu mente. Yo no sé exactamente qué respuesta le dio el padre, ¿vale? Pero esa no es la primera pregunta. ¿Su hija se someterá a mí? Cuidado, hermanos. Cuidado con malinterpretar lo que el Señor enseña en su palabra. Pero hay que interpretar lo que Dios dice en su palabra. Y hay que interpretarlo correctamente. Y tampoco podemos decir que Dios está diciendo otra cosa cuando realmente está diciendo lo que está diciendo. Que la mujer tiene que estar sujeta a su marido. Ahora bien, ¿cómo debe ser esa sujeción? Es el punto. En primer lugar, debe ser una sujeción voluntaria. Bajo ningún concepto el marido debe forzar a su esposa a sujetarse a él. Cuando vimos las implicaciones de ser cabeza del hogar, en ningún momento dije que el esposo debía obligar o forzar a que su esposa se sometiera a él. El hombre en el hogar no debe ser un déspota, un tirano, eso no lo quiere el Señor. Ya vimos que el marido debe ejercer un liderazgo basado en el amor a Dios y el amor a su familia, a su esposa y a sus hijos. Debe ejercer un liderazgo, una autoridad bíblica, es decir, basada en lo que enseña la Escritura, no en sus gustos, preferencias, deseos, etc. No, lo que Dios enseña en su palabra, basada en las Escrituras. Y esto significa
entre otras cosas, que él no debe forzar u obligar a que su esposa se sujete a él. Ni siquiera el Señor hace esto con su pueblo, cuanto menos un hombre con su esposa. Dice en el Salmo 110, versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. El Señor quiere que le amemos, le obedezcamos y nos sometamos a su autoridad con ánimo pronto, con una buena disposición, voluntariamente. No como hacían en la antigüedad. O te haces cristiano o te pego un tiro, o te mato. Y así había muchísimos cristianos, ¿no? Hace siglos. No. Que nos entreguemos al Señor voluntariamente. Ahora, aquí tengo que hacer una aclaración muy importante. Hacer algo voluntariamente no siempre significa que ese algo sea opcional. No. Por supuesto, debemos ofrecernos al Señor voluntariamente, pero esto no significa que si no nos ofrecemos al Señor, pues está bien, no pasa nada. No. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, que crea en Cristo y que se someta a Dios. Lo manda Dios. Desde luego nadie debe forzarnos, empujarnos para que nos ofrezcamos a Dios. Tiene que ser algo voluntario, pero ojo, no lo hacemos, si no lo hacemos, si no nos entregamos a Dios, estaremos pecando contra el Señor y las consecuencias pueden ser terribles. De modo que ese sometimiento de la mujer debe ser voluntario, no forzado. Ella debe sujetarse a la autoridad de su marido, pero porque ella quiere agradar al Señor y a su marido también, pero principalmente al Señor. Ahora bien, si la esposa decide no sujetarse, entonces el castigo de Dios puede caer sobre ella y sobre su familia. Y así hay mujeres, hoy en día, y mujeres que dicen ser cristianas, que se han dejado llevar por la mentalidad feminista de este mundo, y dicen, ¿yo someterme a mi esposo? Mujeres que han llegado a decir, bueno, pues tú dices, el marido será la cabeza del hogar, pero yo soy el cuello de la cabeza. ¿Cómo es? Y yo muevo la cabeza para donde yo quiera. Yo he llegado a escuchar esa expresión. Sí, marido es la cabeza, pero yo soy el cuello. Eso no es lo que enseña la Escritura. Si la mujer decide no sujetarse a su esposo, entonces recibirá el castigo divino. El castigo de Dios puede caer sobre ella y sobre su familia. ¿Por qué? Porque el Señor manda a la esposa sujetarse al marido, y si ella desobedece a Dios en esto, entonces lo único que puede esperar es el desagrado divino. Y cuando Dios está airado, cuando Dios le desagrada algo, ¿qué viene? El castigo correspondiente. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la desobediencia. Salmo 94:2, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Y ahí tenemos también en Levítico las bendiciones de la obediencia y el castigo por la desobediencia. La sujeción de la esposa al esposo debe ser voluntaria, pero no es opcional. No es opcional. El Señor lo manda en su palabra. ¿No quieres sujetarte a tu esposo? Estás desobedeciendo a Dios. Y las consecuencias pueden ser terribles. Y se ven las consecuencias, hermano. Se ven. Y si no se ven ahora, se verán. Sobre esa mujer, sobre su familia, sobre sus hijos. La mujer que decide no sujetarse a su esposo.
la sujeción debe ser voluntaria, pero también, como acabo de decir, en segundo lugar, debe ser una sujeción en amor. En amor. Debe ser en amor. Antes del versículo 5 ya vimos que el versículo 4 de Tito, capítulo 2, dice que las mujeres deben amar a sus maridos. Por eso he incluido este punto del sometimiento al esposo dentro del apartado del amor hacia el marido. He dicho antes, una de las manifestaciones del amor hacia su esposo, que es la responsabilidad, la prioridad de la esposa, básicamente en su hogar, amar a su esposo. Una de las manifestaciones de ese amor es someterse, sujetarse bíblicamente a su esposo. Por tanto, dicha sujeción debe realizarse primeramente en amor, por amor al Señor, en obediencia al mandato divino, pero también por amor al esposo, porque quiero el bien de mi esposo y de mi familia. Por amor al Señor y por amor a mi esposo y a mi familia. Así debe pensar y actuar una mujer cristiana piadosa. Querida hermana, déjame preguntarte. ¿Amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Sí, hermana, yo amo a mi Dios, amo a mi Salvador. Con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. No en perfección, pero yo amo al Señor. Qué bueno, yo me alegro, hermana. Pues mira una de las cosas que Él, tu Dios, tu Salvador, te ordena en su palabra. Sujetas a sus maridos. Sujeta, sometida a la autoridad de su marido. Y ya veremos en el próximo mensaje, si el Señor lo permite, continuaremos viendo cómo debe ser esa sujeción. Voluntaria, en amor y, muy importante lo que vamos a ver, no lo podemos ver ahora, pero en el siguiente sermón, una sujeción bíblica, una sujeción en todo. Y entraremos en detalle para ver esto. Pequeño adelanto. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Sujetas? No solo lo dice en Tito, lo de la sujeción. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, dice la palabra del Señor. Esta es la palabra de Dios. Bueno, hermanos, ya veremos. Todo esto es la voluntad del Señor. Y otras responsabilidades que tiene la esposa en el hogar. Ya para concluir, cuando el esposo y la esposa cristianos se encuentran obedeciendo, aplicando las Escrituras por el poder de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, entonces se ve la bendición. Se ve la bendición. Si no se aplica la palabra, se ve la maldición. Esto es tan sencillo, hermano. Es tan sencillo. Y ocurre no solo en este aspecto de la familia, en cualquier área también. Cuando uno aplica la Escritura, cuando uno aplica, pone en práctica lo que el Señor nos ordena en su palabra, se ve la bendición, se ve el bien sobre nosotros mismos, sobre nuestra casa, nuestra familia, sobre la iglesia, se ve la bendición. Cuando no se aplica la palabra de Dios y uno se deja llevar por su orgullo,
por su egoísmo, o por lo que dice el mundo, o por lo que dice aquel y aquel otro, y no va a las Escrituras, viene la maldición. No hay bendición. Y eso afecta al hogar, afecta primero a la relación, el esposo con la esposa, afecta al hogar, afecta a los hijos, donde los hijos están viendo dos cabezas. No hay una, hay dos cabezas. O hay una, pero resulta que es ella la cabeza, no él. Y los hijos están confundidos. Y los hijos siguen un patrón que no es bíblico, no es el de las Escrituras. Y ese mal que empieza en el hogar se transmite a la iglesia. Pasa a la iglesia. Y afecta al pueblo de Dios. Los primeros en sufrir eso, los pastores. Y después la iglesia. Digo esto, hermanos, porque es muy importante. Todo esto que estamos viendo es básico, es fundamental. Es muy importante. Pero pensemos continuamente que no es solo para nosotros mismos, que no es solo pues mi relación con el Señor y mi familia y mis hijos y ahí quedó. No. Para la iglesia también. Para la extensión del pueblo de Dios. Bueno, hermanas y hermanos, que el Señor nos ayude a aplicar esto y los hombres pues estemos orando por nuestras esposas, que estén poniendo esto en práctica y velar que ellas, preocuparnos y velar para que ellas apliquen la palabra del Señor. Vamos a terminar en oración. Vamos a orar al Señor. Padre, te alabamos y te damos gracias. Gracias porque tú nos has dejado tu palabra preciosa. Nos has dejado luz, guía. Gracias, Señor, por el diseño que tú has determinado, tan perfecto, tan bueno, porque proviene de ti. Tú eres Dios perfecto, Dios bueno, sabio, justo, misericordioso. Señor, no nos dejemos engañar por este mundo. No nos dejemos influenciar por el mundo. Danos de tu gracia, Señor, para permanecer firmes y fieles a ti. Ayuda a nuestras hermanas aquí, en esta iglesia, a aplicar esto. Señor, que tú obres con poder. Tú obres con poder aquí. Y aún las mujeres que no están casadas, niñas, jóvenes mujeres, tú obres en ellas. Las guardes de las filosofías de este mundo. Ten misericordia, oh Dios. Obra con poder, te lo pedimos, por amor a tu nombre, para el avance de tu reino. Por Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén, Señor.